Estamos en el horario del curso de legislación turística y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 5. Para esta guía, pues vamos a empezar a hablar no de un material nuevo, porque este material, pues ustedes ya tienen acceso a este. Se los cargué una vez más porque es seguimiento de la ley protectora de la antigua Guatemala. Recuérdense que esa fue la que estuvimos viendo en la guía número 4 y en la guía 3 y 4. Y ahora pues entramos a lo que es el reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Esto está incluido dentro de la ley protectora de la antigua Guatemala. Nos vamos a ubicar en nuestro documento, nos vamos a ubicar a partir de la página número 13 a la página 16. Y pues para poder trabajar este material, vea, claramente solo tenemos una página en la guía, pero usted lo que va a hacer es ingresar a este link. Solo le da clic al link y automáticamente le carga la ley, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, ahí ya le abrió lo que es la ley protectora. No lo divido porque recuerde que esta es una ley general, entonces para que usted no lo tenga por separado, esto ya lo vimos anteriormente en las guías pasadas. Hablamos de la ley protectora de la antigua Guatemala, vimos qué es lo que establece respecto a las áreas protegidas, el área geográfica que abarca esta ley protectora, que es conservación, que es restauración. Vimos qué es lo que dice respecto al consejo, al conservador de la ciudad, las multas o sanciones que tendrán todos aquellos que dañen el patrimonio del antiguo Guatemala, las disposiciones generales y nos quedamos hasta acá en la clase pasada. Pero adjunto a esta ley o nace a través de la ley protectora de la antigua Guatemala, nace el reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Surge este reglamento extraído de la ley. Ahora, ¿de dónde nos basamos? Si usted bien recuerda, en la ley estuvimos hablando de que está prohibido en la antigua Guatemala que se coloquen letreros. ¿De dónde lo vimos? Voy a regresar al artículo para que usted lo recuerde. Y esto lo estuvimos viendo en el artículo número 20, en el artículo número 26 y dice, dentro de las áreas que fije el Consejo no se podrá colocar avisos, anuncios o carteles exteriores sin la previa autorización del Consejo. El Consejo o el conservador quedan facultados para ordenar que plaza dentro de un plazo, me imagino, prudencial y a consta de los propietarios, se retiren los avisos, anuncios y carteles que ya existen. Entonces, a raíz de esto dispuesto en la ley protectora de la antigua Guatemala, surge el reglamento relativo para lo que son los letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Entonces, la ley nos dice lo siguiente, considerando, dice, que es necesario y urgente emitir las normativas relativas a los letreros existentes en la actualidad y a que en el futuro se coloquen, fijen o fraccionen dentro del área de protección de la ciudad con el objeto de evitar que tanto aquellos como estos afecten las características de la antigua Guatemala. Recuerde que la antigua Guatemala no ha sido la única ciudad colonial en Guatemala y en otros países. Lamentablemente, podríamos decir lamentablemente, ¿verdad? Porque el tema de desarrollo de infraestructura, por un punto, es muy positivo. Pero lo lamentable es que estas ciudades han ido perdiendo su origen. La infraestructura, el comercio, la industria fueron creándose en estas zonas y perdieron ese contexto. La antigua Guatemala aún conserva ese enfoque colonial, rasgos y características del pasado. Por eso es que se vela mucho por la preservación y conservación del estado natural de la antigua Guatemala. Y para ello, pues yo les daba un ejemplo, ¿verdad? Si usted ve una calle, hablemos de calle Chimaltenango, porque pues todos hemos viajado a Chimaltenango
Chimaltenango Centro. Somos de diversos municipios, pero hemos viajado a Chimaltenango Centro. Y pues usted puede observar que está saturado, o sea, la contaminación visual es tan grande que hay letreros, anuncios, vallas por doquier. Y a veces pues ni se ven, entre tanto que hay, no se ven unos que otros. Y entonces es realmente, la contaminación visual es realmente grande y amplia. Y para ello, pues yo les daba la comparación, ¿verdad? Visitemos Chimaltenango Centro y visitemos la antigua Guatemala. Usted colóquese en una de las calles principales, observe a sus extremos, vea hacia arriba y usted va a ver que esas calles están limpias, no hay contaminación visual. Entonces, el objetivo de esto es que la ciudad aún conserve y mantenga ese rasgo colonial. Ese es el objetivo del por qué cuidan tanto la antigua Guatemala. Entonces, dice que es necesario que se regule y que la antigua entonces no pierda esas características coloniales, considerando que la anarquía existente a la fecha en esta materia es un grave problema que debe darse por concluido mediante debida regulación de acuerdo con la ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala, a modo de establecer las normas que tiendan a resguardar el conjunto monumental, la zona de protección y conservación y áreas circundantes de la ciudad. Por tanto, con fundamento de los artículos 1, 2, 4, 5, inciso 1, 10, 11, 12, 13, 26 y 39 del decreto 60-69 del Congreso de la República, acuerdo emitir el siguiente reglamento relativo a letreros en la ciudad, zona de protección y conservación y áreas circundantes de la antigua Guatemala. Ámbito de aplicación. En el artículo 1, ¿qué nos dice este reglamento? El ámbito de aplicación de este reglamento comprende toda la zona de protección. Vea, toda la zona de protección. ¿En dónde vemos toda la zona de protección? En el artículo 11 de la Ley Protectora de la Antigua Guatemala dice, y ahí establece los límites geográficos o toda el área, el marco geográfico que va a abarcar esta legislación. Entonces dice, comprende toda la zona de protección y conservación y perímetro urbano colonial establecidos en la Ley Protectora de la Antigua Guatemala y áreas circundantes. 2. Están afectos a las prescripciones de este reglamento todos los letreros sobre la vía pública. Recuerde que los letreros de la vía pública que aún estén tienen que permanecer. ¿Por qué? Porque los letreros de la vía pública muchas veces son la señalización vial, los números de casa, números de calle, y esos no se van a quitar, esos van a permanecer para dar una buena ubicación y orientación a las personas. Pero esto es necesario, esto es por un ordenamiento social. Entonces dice, están efectos a las prescripciones de este reglamento, todos los letreros sobre la vía pública, en la vía pública o visibles desde la misma, incluso aquellos situados en lugares abiertos al público. 3. Para los efectos de esta reglamentación, entiéndase por vía pública el trazo urbanístico de la ciudad, poblaciones aledañas, calles y plazas, así como carreteras de cualquier clase. Categorías de letreros, y aquí está para que usted lo entienda mejor. Mire, pues aquí nos va a decir que hay avisos, anuncios, señales y letreros. Entonces veamos qué significa cada uno de ellos. Dice, 4. Se establecen las siguientes categorías de letreros. A. Avisos. Son aquellos que se colocan provisional o permanentemente con el objeto de promover o anunciar actividades culturales, sociales, políticas, religiosas, deportivas, teatrales, cinematográficas y similares, por medio de afiches, volantes, carteles o mantas. Vean, aquí está. Afiches, volantes, carteles, mantas. Vean todo esto, ¿sí? Esto representa los avisos. Anuncios. Comprende la propaganda comercial de toda clase de productos naturales o manufacturados y de los establecimientos que los produzcan, distribuyan o vendan. Por ejemplo, qué sé yo, la Bimbo, Mahler, Campero, McDonald's, o sea, todas estas empresas que comercializan diversos productos. Ellos tienen anuncios. Entonces dice que son estos, las señales. Comprende las indicaciones de tránsito,
paradas de autobuses, numeración y nombres de calles y estacionamientos. En la antigua Guatemala las señales están autorizadas. Como les decía, pues hay unos que son como necesidad, ¿verdad? Porque sirven para el ordenamiento público. En este caso, las señales, vamos a ver a continuación que pues sí es posible que hayan señales, porque vea, dice, comprende. Las indicaciones de tránsito, usted sabe que es muy importante que haya señalización vial, es muy importante, así muy pequeña, muy grande sea la ciudad, definitivamente la relevancia e importancia de este ordenamiento es sumamente importante. Paradas de autobuses, pues también, ¿verdad? Porque usted sabe que a veces hay personas que viajan de lugares desconocidos, ¿verdad? Y pues obviamente ellos necesitan ubicarse y es importante pues que esté todo este tipo de señalización. También dice numeración y nombres de calle y estacionamientos de igual manera, porque también es importante pues, que haya señalización vial, ¿verdad? Como les decía, dónde es correcto estacionarse, dónde no, porque también el tema de multas también lo tendríamos presente, ¿verdad? Entonces es importante que haya este tipo de ordenamiento para que no vayamos a caer a conflictos legales. Y los letreros, dice, son aquellos que contienen el nombre de toda clase de establecimientos, oficinas y entidades nacionales públicas o privadas. Es decir, que todos aquellos que se utilicen para identificar a las distintas empresas, también es importante que estén, o sea, por ejemplo, yo le decía acá, usted venga acá a Chimaltenango y vea cómo es que, por ejemplo, Campero, pues Campero tiene su señalización y ellos se dan a conocer. Ellos no tienen un pequeño cartelito, ellos tienen un enorme rótulo e incluso el nombre del establecimiento, el logo, el emblema que ellos utilizan, que es el muñeco de McDonald's o de Campero. Entonces ellos tienen mucha publicidad. Pero en el caso de la antigua Guatemala, esto no es posible. Si lo tienen, pues ellos lo tienen dentro de su infraestructura, nunca afuera, porque la ley no se los autoriza. Entonces dice, los letreros, todos aquellos que sirvan para identificar oficinas, entidades nacionales privadas o ya sea estas públicas, todos estos, pues vamos a ver a continuación si la ley los autoriza o no los autoriza. Los primeros, los avisos. Y aquí vaya relacionando usted, por favor. Mire cómo es que la ley establece y es clara en decir sí o no. Dice, avisos. Artículo 5. Los avisos serán permitidos únicamente en carteleras cuyas dimensiones, material y lugar de colocación deberán ser autorizados previamente por el Consejo. Es decir, que no se puede colocar ningún tipo de afiche, volante, cartel o manta para cualquier evento que se esté publicando. No se puede colocar si no es que el consejo les da las dimensiones, el material, el lugar donde lo pueden colocar. Si el consejo no les da esos datos, ellos no pueden colocar en la Antigua Guatemala ningún afiche, volante, cartel o manta. No se puede, está prohibido. Anuncios. Los anuncios dice que comprenden toda la propaganda comercial de cualquier empresa, productos o servicios que éstas distribuyan. Entonces, los anuncios de cualquier clase o tipo son absolutamente, ¿qué? Prohibidos. Por eso es que usted no ve nada de publicidad, nada de promoción en la antigua Guatemala, mucho menos en sus calles principales, ¿verdad? Por esa causa, porque están prohibidos. Las señales, y veamos, regresemos al concepto, las señales de tránsito, las paradas de autobús, la numeración de las calles, el nombre de las calles y estacionamientos. ¿Está prohibido o no? Y dice el 7. Las señales actualmente existentes continuarán mientras el Consejo elabora un proyecto para que las mismas no afecten el buen aspecto de la ciudad. Mientras tanto, queda prohibida la colocación de nuevas señales sin previa autorización de este consejo. Vea, o sea, esas se pueden quedar, es decir, las señales de tránsito, las paradas de autobús, la numeración de casas, de calles, de todo lo que sean entidades públicas o privadas. Eso se queda, ¿sí? Porque es como una forma de ordenamiento social. Y por último, los letreros.
Dice, en los letreros sí está un poquito más específico, mire, porque sí abarca ciertos puntos. Entonces vamos a ampliar, porque vea, ahí está. Dice, en los letreros, solo se permitirá un letrero por establecimiento, oficina o entidad de acuerdo con las siguientes especificaciones. Mire, pues ahí está. Podrán ser de 5 tipos: pintados directamente sobre muro, pintados sobre pieza de madera o metal, fundidos en metal, sobre azulejos de barro vidriado y forjados en hierro. O sea, de esos materiales se pueden hacer los letreros. Tienen que cumplir, hay 5 opciones, cada quien decide qué opción va a utilizar, pero no pueden sobrepasar los límites. O sea, si la ley les va a autorizar, muy bien, que sea en estos materiales que elaboren sus letreros. En cualquier caso, los letreros deberán adosar, en cualquier caso, los letreros deberán adosados al muro, excepto con previa autorización de este consejo en casos especiales. Ningún letrero podrá sobrepasar un área de 50 metros cuadrados, incluyendo el marco. Vean, o sea, eso tiene que medir un letrero, 50 metros cuadrados. Eso únicamente, más no puede medir. De preferencia, debe utilizarse. Bueno, aquí son 50 centímetros, porque ahí no está marcando un metro, 50 centímetros cuadrados. Dice, de preferencia deben de utilizarse letras romanas, mayúsculas o minúsculas o combinación de ambas. Los letreros de establecimientos fabriles o comerciales solo deberán indicar el nombre propio y tipo de establecimiento. En caso de oficinas profesionales, el nombre del profesional y la profesión, por ejemplo, médico César Montenegro, únicamente. O sea, ese es su letrero, ahí se queda y no hay más, porque solo tiene que medir 50 centímetros cuadrados. Si se trata de oficinas privadas, públicas o privadas, el nombre propio de la oficina y las instituciones o establecimientos que tengan emblema o marca debidamente registrado o autorizado podrán incluirlo dentro del mismo letrero, siempre que su diseño se encuentre acorde a las características de la ciudad. O sea, los letreros, regresemos a qué es un letrero. El letrero dice que son aquellos que contienen el nombre de toda clase de establecimiento, oficina y entidades nacionales públicas o privadas. O sea, quien identifique a la empresa, la oficina o lo que sea, pues tiene que, si quiere colocarle nombre a su negocio, muy bien, lo va a hacer, pero tiene que cumplir con los materiales, con medidas indicadas y las demás solicitudes y lineamientos pues que establece esta ley. Si cumple con ello, enhorabuena, coloque su letrero. Si no cumple con ello, pues va a ser sancionado según lo dispuesto en la legislación. Anuncios en carreteras. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar ruta a la antigua Guatemala, pero yo no sé si usted también se ha percatado de que está prohibido y no hay tanto anuncio en las calles, no hay tanta publicidad. Entonces también vamos a ver qué es lo que la ley establece respecto a este punto. Y dice, artículo 9. No se permitirá anuncios en carreteras de cualquier tipo dentro de los siguientes trayectos, a partir de la ciudad de la antigua Guatemala. Vea, hasta el kilómetro 4 que conduce a la ciudad capital, o sea, la ruta de la antigua por San Lucas, hasta Lotenango en la carretera que conduce a esta ciudad, pasando por Ciudad Vieja, hasta Santa María de Jesús en la carretera que conduce a Palín, hasta la aldea San Luis Las Carretas en la carretera que conduce a Chimaltenango. O sea, no se permitirán anuncios en carreteras. Y si usted regresa al concepto de qué es un anuncio, regresemos aquí. Un anuncio dice, comprende la propaganda comercial de toda clase de productos naturales o manufacturados y de los establecimientos que produzcan distribuyan o vendan. Entonces, no puede haber ningún tipo de material publicitario de empresas, de nada. No está autorizado, no se puede colocar en la antigua Guatemala. Vamos a detenernos hasta acá en la parte teórica y vamos a pasar a ver algunas imágenes.